Ok, a partir de este momento ya tenemos la grabación activa. De pronto no sé si tienen alguna consultita o quieren hacer algún comentario antes de iniciar propiamente con la temática de hoy. Bueno, entonces vamos a arrancar. Tal vez me confirman si están viendo la pantalla compartida, por favor. Sí, profe. Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Déjenme ver porque creo que tenía aquí un asuntito. Listo. Perfecto, gracias Cristina. Bien, entonces vamos a empezar con la temática de hoy. Ya hoy, bueno, impresionantemente estamos en semana 3 del último módulo, ¿verdad? Ya poquito nos falta para que pues puedan completar este proceso formativo de este técnico en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Vamos a ver, voy a subir un poquito el volumen acá por aquello. ¿Sí me escuchan bien? Ok, excelente, gracias. Bien, entonces para hoy la temática es bastante interesante. Recordemos que la semana pasada el temita que cubrimos fue informes de inspección y para hoy tenemos algunos conceptos claves, el tema central que es la trazabilidad y relacionado con ese tema el plan de recuperación o recall, eh, muy interesante de hecho. Bien, vamos a empezar con esos conceptos claves para poder comprender, ¿verdad?, la dinámica de la clase de hoy. Vamos a empezar por el término de rastreabilidad. Y allí, pues como observan en pantalla, y pues casi como la misma palabra nos lo indica, es esa capacidad de identificar sistemáticamente el rastro de un producto con el fin de saber dónde se encuentra, ¿verdad? De conocer cuántas unidades se han producido desde el origen de la materia prima para poder fabricarlo, confeccionarlo, hasta la entrega final, ¿verdad? Con el cliente pues que lo va a consumir. Cuando lo que se quiere, ¿verdad?, es saber hacia dónde se fue un producto, estamos hablando de rastreabilidad. Y relacionado con eso tenemos la trazabilidad, ¿verdad? Esta no la vamos a confundir. Tiene que ver con la rastreabilidad, o más bien la rastreabilidad se incorpora en la trazabilidad. La trazabilidad como tal, ¿verdad? Lo que nos dice es que es la capacidad de identificar a partir de qué materias primas, ¿verdad?, se elaboró un producto. Ya podemos decir que estamos hablando de trazabilidad. La rastreabilidad que vimos anteriormente, entonces va a ser conocer el rastreo, la ubicación, el origen, ¿verdad?, desde la materia prima utilizada para la confección del producto, pero la trazabilidad es conocer esa línea detallada y puntual de todo lo que se involucró en el proceso de fabricación y de colocación de un producto. Se dice además que un adecuado sistema de trazabilidad permite la localización inmediata, por ejemplo, de los medicamentos que por diferentes motivos sanitarios o no hubieran de ser retirados o impedidos que lleguen al circuito asistencial o comercial. Entonces, esa trazabilidad es una línea muy delgadita, pero también una línea bastante robusta a la vez, porque es posible conocer todo el detalle de todos los insumos, ¿verdad?, que participaron en el proceso de fabricación o de producción de algún insumo. Ustedes ahí en pantalla tienen también a la derecha, ¿verdad?, un pequeño diagrama o esquema en donde puntualmente quiero enfocarme
en esta área que está dentro de esas líneas punteadas. Tenemos que, a través de la trazabilidad, yo puedo conocer, tener claridad de cuál fue el centro de distribución del producto, ¿verdad? O de la materia prima. Es que tenemos que verlo desde materia prima como tal. Podemos conocer toda la información específica de los fabricantes y de los proveedores que se han involucrado en el proceso. Por eso les decía que es una línea muy fina, pero también muy robusta, porque tiene muchísima información. Por ejemplo, cuando se confecciona algún tipo de producto, y tal vez para hacerlo todavía más fácil de comprender, un producto de consumo, de alimenticio, ¿verdad? Entonces se adquiere, qué sé yo, pues los diferentes insumos, materias primas para la fabricación de ese producto alimenticio. Se fabrica, se confecciona, se va a envasar, se le pone la etiqueta, etcétera, sale de la fábrica a los diferentes centros de distribución, inclusive nacionales o internacionales, y puede hacer que antes de salir de la fábrica o cuando ya salió de la fábrica, recibamos algún tipo de alerta en donde alguno de los proveedores que nos vendió alguna materia prima utilizada en ese producto nos diga, mire, tenemos que retirar todo producto que haya sido generado con esta materia prima específica porque se detectó, qué sé yo, que está contaminada, que está dañada, que está generando algún tipo de efecto secundario. Entonces ahí se activa, ¿verdad?, la trazabilidad, porque podemos conocer con claridad absolutamente todos los involucrados en el proceso. Deberíamos de, si manejamos un buen sistema de comunicación, por supuesto, y de trabajar con proveedores que tengan garantía, proveedores de una buena fama, ¿verdad? Vamos a tener toda la información a mano para poder, pues, activar alertas de forma inmediata y obviamente evitar contaminaciones, contagios, enfermedades, problemas de salud, ¿verdad? En general. Esto es lo que nos permite la trazabilidad a grandes rasgos. Vamos a ver un videíto, aunque aquí tengo el espacio, pues para ver el video propiamente lo vamos a ver por aparte. Así que permítame un segundo para cambiar la presentación de la pantalla. Un segundo. Este video igualmente está ahí mismo en la plataforma. Tal vez alguien me puede confirmar, por favor, si está viendo el video ahí en pantalla. Ok, excelente. Y, bueno, perdón, tengo que activar la parte del audio de una forma un poquito diferente. Un momentito, por favor, para que ustedes puedan escuchar el audio, aunque si no me equivoco aparecen los subtítulos, pero igualmente. Ok, aquí está muy bien. Sí, aquí está muy bien. Ok, entonces vamos a ver. Voy a poner a correr el video, tal vez en los primeros segundos, si no escuchan una musiquita ahí, tal vez me abre el micrófono alguno y me lo indica, por favor. Trazabilidad en los procesos logísticos. ¿Se escuchó algo? ¿Alguien que me confirme? Profe, la verdad no escuché yo. Profe, no, yo no escuché. No escucharon nada. Ok, un momentito.
Vamos a ver si así. Igualmente, si no escucharan, ¿verdad? Como les decía, más que todo van a prestar atención a lo que van a visualizar porque ahí pues aparece bastante información. Si tuviéramos algún inconveniente, igualmente la idea es que ustedes posteriormente vean el video. Es un video cortito realmente. Trazabilidad en los procesos logísticos. Ocampo establece para este tema lo siguiente: la trazabilidad logística hace referencia a la posibilidad de identificar el origen y las distintas etapas por las que pasa un producto a lo largo de todo el proceso productivo y su posterior distribución logística hasta llegar al consumidor final. Por tanto, un sistema de trazabilidad comprende un conjunto de procedimientos que permiten conocer la ubicación de un producto en la cadena de suministro en cada momento, así como rastrear su recorrido o saber de antemano qué camino va a seguir. Poner en marcha un sistema de trazabilidad implica establecer una correspondencia directa entre el flujo físico de mercancías y el flujo de información que va asociado a él. Las ventajas de los sistemas de trazabilidad logística son múltiples para cada parte. Para las empresas, les ayuda a identificar puntos críticos a lo largo de la cadena de suministro para así solventar las incidencias y ganar productividad. De esta forma, pueden rebajar los problemas relacionados con la mala manipulación o la contaminación de las mercancías, incrementando la calidad del servicio que ofrecen. Para los consumidores, mejora la confianza de cara a la compra de productos y servicios, sobre todo en una economía globalizada con complejos flujos de mercancías nacionales e internacionales. Además, con el auge del e-commerce, la trazabilidad de las mercancías ha pasado a un primer plano, ya que atenúa la incertidumbre del tránsito que sufren muchos compradores online y que está relacionada con los nuevos paradigmas de la logística omnicanal y la e-logística. Ok. Bien, ¿pudieron escuchar el audio, jóvenes? El audio no. Bueno, pero tal vez ahí, ok, tal vez pudieron ver una ojeadita de lo que se visualizaba, que la mayoría de las cosas que se hablaban era básicamente una lectura de los textos del video. Igual como les decía hace un momentito, ahí por favor tratemos de ver el video, ¿verdad? Luego de que terminemos la clase, tal vez para que quede eso más clarito. Igualmente en esta grabación de la clase sí se va a apreciar completamente, ¿verdad? El audio de dicho video. Ahí para que no se preocupen. Ese videíto básicamente y de forma muy concreta, pues nos hablaba sobre la trazabilidad, la importancia para lo que es el comercio, la importancia que representa para las empresas y para los clientes. Y a grandes rasgos se mencionaba inclusive que las empresas, ¿verdad? Actualmente a través de la trazabilidad tienen tantas facilidades con la tecnología que se les hace bastante sencillo actuar de forma inmediata para hacer correcciones, o para tener una actuación más activa cuando se detecte algún problema con los productos que han salido ya al mercado. Y en el caso de los clientes, que era la contraparte que recibe beneficios de la trazabilidad, es que el cliente siente mayor confianza, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tal vez probablemente alguno de ustedes ha tenido la experiencia de hacer compras en línea o tal vez de inclusive utilizar los servicios de correos de Costa Rica y van a conocer, ¿verdad? Con un par de clics de forma rápida, inmediata y en cualquier momento dónde está el paquete que ustedes compraron, porque precisamente a través del proceso de trazabilidad yo puedo saber dónde está mi producto, bien sea que lo haya comprado
o bien sea que lo vendí y se lo estoy pues haciendo llegar a algún cliente. El cliente va a tener acceso a toda esa información a través de un sinnúmero de plataformas, ¿verdad?, que son alimentadas con los datos que la trazabilidad nos permite obtener. ¿Alguien de pronto hasta acá tiene alguna preguntita o quiere hacer algún comentario al respecto? Ok. Bueno, ahí estamos nuevamente con la presentación, ¿verdad? Vamos a ver los elementos de un programa de trazabilidad, porque a ver, ya conocimos qué es en sí la trazabilidad, pero resulta que la trazabilidad en sí pues no existe sola, ¿verdad? Tenemos a nivel empresarial que crear, confeccionar o construir programas de trazabilidad para que podamos dar respuesta, repito, en caso de alguna situación, un inconveniente, una queja, una demanda, ¿verdad? O simplemente pues darle respuesta al cliente que nos está pidiendo información del producto que se está vendiendo. Básicamente los programas de trazabilidad deben cumplir como mínimo con 6 puntos, que son los que vemos en pantalla: la codificación e identificación, seguimiento interno efectivo, diferenciación individualizada de los lotes, mantenimiento adecuado de registros, compras a proveedores con garantía y documentación sistemática. Vamos a ver cada uno de estos puntos. ¿A qué se refiere la codificación e identificación? Bueno, es imprescindible, o sea, esto no es cuestión de si quiero, si se me antoja, si tengo tiempo o lo hago después, no. La codificación y la identificación es algo imprescindible, no puede faltar. Entonces, cada empresa generalmente va a crear sus propios códigos internos para identificar sus productos, tanto a lo interno del negocio como a lo externo, ya cuando ese producto pues salga y vaya a manos de un tercero. Indiferentemente, ¿verdad?, de la cantidad de productos que salgan de la industria, todos deben de ser identificados y codificados. Ahora bien, el código como tal, ¿verdad? Podemos hablar de código de barras, podemos hablar de códigos QR, inclusive estuve viendo por ahí unos códigos muy interesantes, códigos de radiofrecuencia, no sé si alguno lo ha escuchado, se utiliza mucho a nivel de aduanas, en donde ese código, ¿verdad?, va a contener todo el detalle del fabricante, ¿verdad? La información del producto, llámese materia prima utilizada, llámese fecha de creación, fecha de vencimiento, llámese el nombre o números de contacto o contactos en general del fabricante, etcétera. Además, estos códigos tienen que tener pues esa información vital para ser rastreado. Entonces el código, repito, además de ser un elemento importantísimo a lo interno del negocio, es y termina siendo un elemento vital para un rastreo futuro. Generalmente, ¿verdad? Inclusive aquí entra en juego el tema de la facturación. Las empresas que están bien planteadas, bien robustas y que obviamente están al día con temas de tributación y demás, pues no solamente cumplen con el asunto de una facturación con cada uno de sus clientes y proveedores por temas tributarios, sino que también los cumplen por un asunto de rastreo. Imagínense lo que es que una empresa pues no pida factura o no genere una factura a un cliente al que se le vende una cantidad X de producto y que por mala suerte alguno de esos productos haya que ser retirados del mercado porque presentan algún problema para la salud pública. Sin factura, ¿cómo vamos a saber cuáles fueron los productos entregados, de cuál lote eran esos productos, cómo vamos a contactar a un cliente? O sea, la factura, a fin de cuentas, resulta ser también un elemento importantísimo para el rastreo de esos productos. Y
importante, ¿verdad? Que a través de estos códigos es mucho más sencillo, pues, detectar o identificar algún tipo de fuente de contaminación, ¿verdad? Que requiera que haya un retiro inmediato del mercado de ese producto. En otras palabras, entonces, podemos decir que codificar consiste en identificar los productos de modo inequívoco, o sea, que no que al ser identificados no va a haber presencia de conflictos, de dudas, de incertidumbres, porque al estar codificado está identificado. Entonces podemos saber con claridad esa etiqueta que se le coloca al producto me va a asociar toda la información propia del mismo. Y generalmente, por supuesto, estos códigos pues los vamos a poder almacenar, ¿verdad? A nivel digital o electrónicamente y desde plataformas virtuales, desde computadoras, desde redes, va a ser mucho más sencillo tener toda esa información a mano. Hace un momentito les hablaba sobre estos tipos de codificación de radiofrecuencia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso o sabe a lo que me refiero. Ok. ¿Alguno de los otros compañeros lo ha escuchado o tampoco? Ok. Ok, bueno, vieras que es bastante interesante ahí lo que estuve pues hojeando. Les decía que se presenta mucho en temas de aduanas y obviamente estamos hablando de niveles de tecnología pues ya bastante robustos. Hablemoslo para que todos lo comprendamos mejor, casi que es un tema de chips, ¿verdad? Que se colocan en las cajas o en los lotes en sí, que al ser transportados, ¿verdad? Llámese de forma aérea, de forma marítima o terrestre, en lugar de ir, ¿verdad? La persona físicamente, tal vez con algún tipo de lector, y revisar o buscar ese código impreso desde distancias muy significativas con estos códigos de radiofrecuencia, prácticamente es un escaneo en el aire, ¿verdad? Como la radio, ¿verdad? De hecho, por eso se llaman así, radio, códigos radiales o códigos de radiofrecuencia, porque los aparatos tecnológicos detectan en las ondas de radio que están, pues, que son invisibles obviamente a nuestra vista humana, detectan la información del cargamento y de una vez se les despliega todo el detalle del mismo. Y precisamente esto, pues imagínense la cantidad de tiempo que ahorra para conocer todo el detalle. Por acá tenemos, ¿verdad? Un poquito de ejemplos propiamente de los códigos de barras que son los más usados en la industria para precisamente identificar y codificar los productos que se venden. Ahí no sé si de pronto ustedes también habían escuchado o tal vez han conocido un poquito acerca del código de barras en sí. Esto es un código, ¿verdad? Pues que surgió básicamente en Europa en 1977 y más de 80 países pues lo utilizan, son utilizados pues para el comercio y pues esas barritas que por eso reciben ese nombre, ¿verdad? Código de barras, aunque de pronto a la vista de uno parecieran todas ser parecidas o muy similares, resulta que cada una de esas barritas contiene información clave como lo que tal vez ustedes pueden observar ahorita en pantalla. Voy a hacerlo un poquito más grande. Eh, Esas barritas están, digamos que relacionadas con números, como lo ven acá, y cada agrupación de números representa algo. Por ejemplo, los primeros números hacen referencia al país de donde procede el producto. En este caso en particular dice que es México. Los siguientes dígitos, que pueden ser de 4 a 7 dígitos, van a hacer referencia a la clave que tiene la empresa en sí, porque la empresa en sí tiene que identificarse del resto de las que están en el mercado. Las siguientes numeraciones, que pueden ser de 2 a 5 dígitos, hacen referencia propiamente al producto,
¿verdad? Una clave identificadora del producto, por ejemplo, que fueran mascarillas. Entonces, la empresa, qué sé yo, Boston, por decirles algo, está o ha confeccionado mascarillas, entonces a lo interno le asignan una codificación numérica a ese tipo de mascarillas y allí, en este tercer bloque de números, así haría referencia a esto mismo. Y el último dígito, ¿verdad? Es un dígito verificador en donde a nivel, digamos, interno del negocio, se le asigna también algo, digamos que especial o particular a ese producto en sí. Entonces, básicamente, pues, ese código de barras, algo tan pequeñito, ¿verdad? Que pareciera tan insignificante, de hecho, guarda muchísima información eh, que está ahí y que obviamente tiene que ser descifrada por lectores de códigos de barra. El segundo elemento que ocupamos, ¿verdad?, para un programa de trazabilidad es el seguimiento interno efectivo. Y aquí vamos a decir o vamos a mencionar algo que se llama la rastreabilidad hacia atrás. De hecho, aquí donde ustedes ven estos tres columnitas, ¿verdad? Quiero que observen por favor los encabezados. La primera que está en color rojo dice trazabilidad hacia atrás. La del centro dice trazabilidad del proceso o interna y la última trazabilidad hacia adelante. Vamos a enfocarnos en la primera, que es la trazabilidad hacia atrás. Esto implica que el fabricante de productos debe desarrollar y establecer programas que permitan conocer y seguir la identidad de los lotes y la cantidad de materia prima utilizada en la elaboración de sus productos. O sea, que en la trazabilidad hacia atrás yo voy a saber de quién se recibieron los productos, qué se ha recibido, cuándo se recibió, qué se hizo con los productos y cuándo se recibieron. En sí, toda esta información debe estar documentada para que este programa de trazabilidad verdaderamente sea completo. Cuando nos referimos a la trazabilidad en proceso, propiamente vean que ahí dice interna, o sea, es ya lo que la empresa, la industria va a empezar a resguardar como evidencia, ¿verdad? Va a tener un registro, por ejemplo, de cuántos productos se dividieron, se cambiaron, se mezclaron, qué fue lo que se creó, a partir de qué se creó, cómo se creó y cuándo. Y también al final, pues la identificación del producto ya completo o terminado. Y la trazabilidad hacia adelante sería tener también la información de a quién se le va a entregar ese lote de productos, qué es lo que se está vendiendo exactamente y cuándo se vendió. Todo esto representa una trazabilidad completa y se le llama seguimiento interno efectivo. Así que nunca vayamos a creer, ¿verdad?, que algún detalle de pronto es insignificante o no tiene valor, porque a veces pequeños detalles, ¿verdad?, en la confección de este tipo de programas puede hacer la diferencia de que sean completos o no. El tercer elemento para el programa de trazabilidad es la diferenciación individualizada de los lotes. Y aquí, ¿verdad?, lo que es la producción por lotes es, vamos a definirlo como esa misma línea de trabajo en donde se realiza un producto y cuando finaliza su fabricación. O sea, vamos a llevar ese control desde que se empieza a fabricar hasta que se tiene completamente lista la fabricación de los productos. Vamos a tener el detalle de cuál fue el personal que estuvo involucrado en esa misma línea de producción y cuando se empieza a producir una nueva, llamémoslo así, una nueva tanda, ¿verdad?, del mismo producto, ya eso es un lote diferente. Entonces, ¿qué pasa con este uso o esta terminología de lotes? Que a través de los lotes, de hecho, si ustedes ven una de las imágenes que está ahí en pantalla, es un ejemplo de una etiqueta en donde se hace referencia al lote.
cada lote tiene que ser identificado, ¿verdad? Con una numeración a lo interno, donde yo voy a tener todo ese detalle, quién estuvo involucrado en el proceso, en qué momento se confeccionaron, qué fue lo que se hizo, cuántas unidades se crearon, cuánto se demoró en hacer, qué producto o materia prima se utilizaron, etcétera. Porque, a ver, poniendo ejemplos así muy variados, supongamos que de pronto es una fábrica de pinturas, ¿verdad? Y ahí tenemos los ingredientes o los insumos que se utilizan para la fabricación de la misma. Vamos a hacer un lote de pintura de color, qué sé yo, verde limón, ¿verdad? No soy experta en esto, así que nada más voy a referirme a un verde limón. Y pues ya tenemos claridad de las cantidades de la tinta, la cantidad de todos los elementos adicionales, ¿verdad? Y resulta que se van a hacer, por decirles algo, 3 lotes de 10.000 baldes de pintura de color verde limón. Y resulta que tenemos la información del lote número 1, del lote número 2, que en buena teoría es idéntica, pero cuando hacemos la información del lote número 3, resulta que encontramos algunas variaciones. Tal vez ese lote número 3 no participaron las mismas personas que sí estuvieron involucradas para el 1 y 2. Entonces ya ahí hay una variación. Puede ser que inclusive a media fabricación del tercer lote haya habido un desabastecimiento de alguno de los elementos utilizados para esto y se detuvo la fabricación por un par de horas, por decirles algo. Todo eso tiene que estar documentado a lo interno del negocio. Que ese atraso de 2 horas hasta que llegara lo que hacía falta y se retomara otra vez el proceso de confección de la pintura, todo eso debe estar entonces colocado a lo interno, ¿verdad? Los registros del negocio. ¿Por qué? Porque si por A o por B en algún momento recibimos una llamada, una demanda, una denuncia, porque nos dicen, mire, es que se compraron 2 cubetas de verde limón y resulta que hay una cubeta que cuando se abrió es de color azul, no es verde limón, a pesar de que la etiqueta dice verde limón, a pesar de que toda la información externa hace referencia a un color, pero no coincide con lo que hay adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que verificamos es el número del lote. Y si en el lote dice, por decirles algo y seguir la línea del ejemplo, el lote número 3, pues entonces a la hora de ir a averiguar, a registrar o a inspeccionar más bien la información de esa fabricación, vamos a encontrar que particularmente ese lote tuvo un atraso de 2 horas porque hubo un desabastecimiento de uno de los elementos de la pintura. Y probablemente ahí vayamos a encontrar, ¿verdad? Que está el detalle la particularidad que generó el error en el color de la pintura. Entonces, la parte o el tema de diferenciar de forma individualizada cada uno de los lotes, eso es algo vital, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la retirada, rastreo o localización de un producto que ya estaba terminado, pues obviamente va a ser clave conocer el número de lote y de esta manera vamos a poder identificar dónde están todos esos productos que deben ser quitados del mercado para que no se vayan a presentar más demandas, más denuncias o inclusive más accidentes, porque más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Importante, cuando hablamos de retirar, de rastrear algún producto que está dañado o que debe ser simplemente sacado de circulación por alguna recomendación X, también estamos hablando de la imagen de la empresa y eso también va a repercutir en los costos, ¿verdad? Propios del negocio. El uso de sistemas de inventario como el PEPS, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Por sus siglas, primero en entrar, primero en salir, así como el proceso, ¿verdad? Que llevan los lotes, el apoyo que hay que darle a los registros documentales. Esto es algo vital para que nunca vayamos a tener situaciones en donde ni sabemos de dónde viene una pieza, no conocemos de dónde
es que salió la falla, porque esto lo que nos daría más bien es indicios de que no hay un adecuado manejo de identificación, de codificación, ni de los lotes a nivel interno en el negocio. El siguiente elemento es el mantenimiento adecuado de los registros. Yo puedo tener todo esto que hemos estado ahí abordando, ¿verdad? Muy clarito. Pero ¿qué pasa si eso solamente se está guardando en una computadora y la computadora resulta que se dañó y se le borra todo, ¿verdad? Eso es como simplemente no haber hecho nada antes. Al hablar de un mantenimiento adecuado de los registros, estamos hablando de que tiene que haber respaldos, ¿verdad? A nivel digital, a nivel físico, si hay documentos físicos, tienen que estar bien resguardados, porque sin los registros va a ser muy difícil activar un rastreo, ¿verdad? Cuando sea necesario. Además, tienen que ser de fácil acceso, pues para las personas que eventualmente se involucrarían en este proceso, y no que vaya a ser información que está tan enllavada y tan resguardada que nadie tiene acceso o que solamente una persona tiene acceso, y si esa persona pues fallece, se va de vacaciones o simplemente no está, entonces ¿qué hacemos? Entonces el mantenimiento es algo también vital para lograr tener a mano, a tiempo, esa información cuando sea requerida. Inclusive, ¿verdad? Se habla de un manual de rastreabilidad, como lo ven ahí en pantalla, en donde yo debería de tener la facilidad de encontrar absolutamente todos los detalles, conocer quiénes tienen que estar involucrados, cómo es que se activa, ¿verdad? Algún proceso de rastreo, quiénes van a ser esas personas claves en el proceso de rastreabilidad, entre otras. El otro elemento que tenemos también como parte fundamental en la conformación de un programa de trazabilidad es comprar a proveedores con garantía. Me parece que de forma muy rápida lo mencioné al puro inicio de la clase, y es que, a veces hay empresas que tal vez por quererse ahorrar unos cinquitos, pues optan por algunas opciones de proveedores que resultan ser pues no las ideales, proveedores que tal vez no trabajan con garantías, no ofrecen garantías, o las garantías que ofrecen son muy limitadas. Lo que llamamos popularmente son garantías que trabajan con letra hormiga, porque resulta que a nivel, digamos, que documental, siempre hay peros, siempre hay algunas redacciones ahí que dejan entredicho hasta dónde llega la garantía y hasta dónde no. Yo particularmente con el tema de garantías les comento una experiencia que tuvimos recientemente aquí en mi casa, y es que mi esposo pues había comprado un reloj inteligente de una marca que por ahí nos habían recomendado, que era una marca, digamos, de precio accesible y que tenía buena garantía. Cuando se fue a comprar el producto, nos dieron la garantía de fábrica y nos dicen que ellos también, adicional a la garantía de fábrica, que era de 1 año, vendían una garantía extendida de 2 años adicionales, o sea que al final el producto, entre comillas, estaba cubierto por 3 años. Esa garantía extendida verdaderamente no era ni siquiera así como que cara, porque eran como 5.700 colones, una cosa así, lo que había que pagar adicional. Pues resulta y sucede que mi esposo pues adquiere el reloj, adquiere esa garantía extendida, y por esas cuestiones de la vida, exactamente al mes y medio de usar este reloj inteligente, falla. Ya el reloj no enciende, ¿verdad? No, ni siquiera se carga. Entonces, pues bueno, se procede a activar la garantía, se va al lugar, se entrega el reloj y se solicita que se active la garantía. Pues para nuestra sorpresa, la letra menuda, esa letra hormiga, en donde uno pues como cliente dice, bueno, yo leí todo y me parecía que todo era muy claro, muy transparente, pero a la hora de exigir y hacer valer la garantía, resulta que el lugar sale con esa letra menuda y dice, no, mire, pero es que aquí esto no lo cubre, y la garantía llega hasta aquí, la garantía llega hasta allá, en fin, ¿verdad? Mil pretextos, más sin embargo, pues uno como consumidor
exige que no hayan estos engaños. El comercio al final hizo una verificación del producto, tardaron un mes para dar respuesta y en la primera respuesta uno de los vendedores que fue quien nos atendió dijo, no, qué pena, el reloj no tiene reparación, está dañado. Lo que decían es que se les habían zafado como unos imanes, qué sé yo, algo así, y que eso no estaba cubierto por garantía, porque si leíamos la garantía en ningún lugar decía que cubría por la falta de imanes. Era algo ridículo lo que hablaban estas personas, entonces pues ahí se insistió bastante y se exigió hablar con un supervisor, quien al ver la situación ya en general, dichosamente, ¿verdad? Él optó por decir, sí, está bien, vamos a aplicar la garantía porque se compró la extendida. Pero el tema de las garantías se las trae, ¿verdad? A nivel de empresa, imagínense en lo que es adquirir materia prima sin garantía o con una garantía limitada y que después de haber generado productos de forma masiva, se determine que algunos productos fallaron y que se encuentre que fallaron por esa materia prima que se le compró a un proveedor X. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fabricante? Obviamente va a ir a hacer el reclamo al proveedor, pero ahí es donde el proveedor va a decir, bueno, mire, número uno, no tenemos garantía, así que qué pena, no hay nada que hacer, nosotros no respondemos por nada. O si nos dicen, como me pasó a mí, no, mire, es que esa garantía no cubre hasta ahí o tiene esta limitación. Entonces, la elección de proveedores idóneos, ¿verdad? A través de lo que se llama Programa de Aprobación de Proveedores o el PAP, es precisamente conocer la calidad de esos proveedores. Y los proveedores en general, si tenemos en cuenta la calidad de nuestros productos, deben ser proveedores que hayan sido auditados, ¿verdad? O sea, que una firma de auditoría diga, mira, estos proveedores son excelentes, cumplen con buenas prácticas de manufactura, si estamos hablando en el área industrial, o buenas prácticas agrícolas, si estamos hablando de productos agrícolas, ¿verdad? Para nuestro caso son las BPM, que es industria médica en general, pero es interesante esta parte de los proveedores. Yo por ahí les estoy dejando un enlace por si ustedes quisieran darle una chequeadita. Ahí viene un ejemplo completo de un programa de aprobación de proveedores. Y básicamente, ¿verdad? La idea aquí es que si las industrias, pues obviamente quieren hacer dinero, van a tener mucho recelo en elegir de forma eficiente a esos proveedores que van a responder frente a garantías si se presenta algún tipo de reclamo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? Ok. Bien, el último punto propiamente del programa, ¿verdad? De trazabilidad, se conoce como documentación sistemática. Aquí la idea en general es que toda la documentación esté bien resguardada, un poquito relacionada con uno de los puntos anteriores, pero aquí es importante entender que la documentación sistemática de alguna forma va a ser auditada. Entonces, es muy probable que las empresas que obviamente están casadas con la calidad, generalmente tienen programas de auditoría para que se haga ese análisis o esa radiografía, ¿verdad? Que la auditoría representa, en donde se detectan fallas o las oportunidades de mejora. Las normas ISO 9000, por ejemplo, tienen un eslogan muy interesante que es: hago lo que digo, escribo lo que hago y lo que hago es lo correcto. Entonces, si tenemos un programa o queremos tener un programa de trazabilidad, es importantísimo que todo esté documentado, que todo esté escrito, que sea accesible y que el negocio esté comprometido con esos controles bien minuciosos de toda la cadena de trazabilidad en la que se involucra un producto, pues que al final va a salir al mercado para ser usado por un cliente final. Bien, en algún momento, ¿verdad? Les estuve mencionando varias veces
lo que era el asunto de retirar un producto, les mencionaba mucho el tema de las demandas, de las denuncias o quejas, y resulta que aquí es donde entra lo que conocemos como programa de retiro de productos en caso de alerta. Resulta y sucede que es muy común que todas las industrias en algún momento hayan tenido que lidiar con situaciones en donde clientes se han visto afectados en su salud, inclusive hasta muertes, ¿verdad? Demandas por productos pues, que no cumplieron con las expectativas, productos dañados, etcétera. Y al final, pues el fabricante tiene que resolver. Y va a resolver utilizando un programa de retirada frente a esa alerta. Entonces vamos a ver un poquito sobre este tema en particular. Ahí en pantalla yo les puse dos ejemplos reales en el ámbito de, uno en el ámbito de industria médica y otro en el ámbito de comercio, sobre lo que fueron alertas de retirada de productos. Y para ir viendo esto, ahí ven en pantalla que obviamente una empresa va a verse obligada a recuperar y a retirar un producto del mercado por varias causas. Principalmente tenemos tres. Puede ser que los consumidores sufran algún tipo de daño, como lo mencionaba antes. Puede ser que se reciban simplemente quejas o reclamos porque el producto pues, no cumplía con los parámetros, ¿verdad?, normales. Que se detecten fallos en los datos obtenidos en los controles de calidad. Y aquí también es interesante, no solamente va a venir una alerta por lo que hay externamente al negocio, sino inclusive a lo interno, en el departamento de calidad, si en dado caso se hace alguna inspección y se encuentra un problema, una falla, una anomalía, allí también se puede generar esta alerta y exigirse de alguna manera que se active este protocolo o este programa de recuperación. Es importantísimo, ¿verdad?, que en el momento en que se cree este tipo de procedimientos sea ojalá pensando en que ojalá no ocurra nunca, ¿verdad? Para ningún negocio es algo positivo que tenga que hacer frente a un tipo de alerta de retirada. Y de hecho lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esto daña de forma muy significativa la imagen del negocio y los costos que están, digamos, relacionados con el daño de la imagen son muy elevados. Entonces, el programa de retirada hay que hacerlo, esto es un requerimiento, esto es necesario, porque si ocurre, ya sabemos que hay un documento que nos va a dirigir acerca de qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Pero del todo, cuando se genera un programa de retirada, lo que se espera siempre es que ojalá no tengamos que ponerlo nunca en marcha, ¿verdad? Y para eso pues tiene que haber niveles óptimos de calidad en todos los procesos y de verificación precisamente para que no se vayan a dar este tipo de anomalías. Allí, ¿verdad? El primer ejemplo que ven a la izquierda dice retiro voluntario, implantes mamarios texturizados y expansores de tejidos tipo Biocel, y el fabricante fue Allergan. Esto fue algo que ocurrió hace como 7 años aproximadamente, en donde se sacó del mercado este tipo de implantes. Sin embargo, vean que dice retiro voluntario, o sea, se detectaron algunas anomalías con el implante, pero no se le podía exigir a las mujeres, ¿verdad?, que ya las tenían pues colocados los implantes, no podían exigirles, mire, vaya, hágase una cirugía para que se los quiten, no había forma de exigirlo. Sí se hizo la alerta, se dieron las indicaciones del por qué era necesario, ojalá, pues retirarlos, pero era algo completamente voluntario. Y a la derecha tienen otro ejemplo en donde dice alerta sobre el lote de producto de leche UHT entera en presentación de funda de 1000 mililitros afectado por contaminación química. Ahora ven qué increíble esto, ya el tema de un elemento de consumo común alimenticio.
en donde el fabricante dice esto hay que retirarlo inmediatamente porque tiene una contaminación química. Y esto precisamente va a ser posible a través de programas de trazabilidad bien elaborados, bien hechos, bien robustos, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos de retirada de productos y este es muy interesante porque es una comunicación hecha en redes sociales, específicamente en Facebook. Esta fue de Pricemar, en donde se establece, ¿verdad? Acá en Costa Rica en el 2019, dice por ahí, ante las noticias recientes de retiro de alimentos del mercado en nuestro país, les compartimos la siguiente información. El retiro de alimentos es una medida tomada para eliminar del mercado alimentos que podrían representar un riesgo para los consumidores. La industria de alimentos aplica estrictos controles de calidad e inocuidad en la elaboración de sus productos. Sin embargo, cuando existe algún fallo en los controles, se aplica esta medida para evitar poner en riesgo al consumidor. Y aquí, ¿verdad? Particularmente, pues ahí se hizo la alerta por parte de Pricemar, así que las personas que habían adquirido estos productos, pues se les trata de informar por diferentes medios de comunicación con el afán de que ojalá se presenten inmediatamente o a la mayor brevedad posible y entreguen los productos. Obviamente ahí el fabricante pues tendría que actuar con el tema de garantías y seguros, hacer devoluciones de dinero, ¿verdad? Si el producto nunca fue consumido. Y lo triste es que si el producto ya fue consumido y hay evidencia y se determina que hay personas pues, que fueron afectadas en su salud, ahí lo que se viene son las demandas, ¿verdad? Millonarias que las empresas pues obviamente tienen que hacer frente. Bien, siempre es bajo este mismo tema del programa de retirada de producto en caso de alerta. Vamos a entender, ¿verdad?, que hay un esquema, o más bien el esquema que ustedes ven en pantalla, nos dice quiénes deberían de ser los departamentos que se involucran en un proceso de alerta. O sea, suponiendo, por ejemplo, en industria médica, ¿verdad?, que alguno de los dispositivos que comúnmente confeccionan, tal vez algunos de los compañeros que están conectados, si trabajan en industria médica, ¿me pueden dar el ejemplo de algún dispositivo que confeccionen? Ok, ok, excelente. Excelente, muchísimas gracias compañera por el dato. Ok, entonces, supongamos, Dios no lo quiera jamás, ¿verdad? Porque estamos hablando pues de vidas humanas, pero que en uno de esos lotes, ¿verdad? De estos cables que menciona la compañera, se detecte que tal vez, bueno, yo aquí voy a, lamentablemente, digamos que a batear, pero digamos que se utiliza algún tipo de soldadura. Y vamos a suponer que el elemento utilizado para soldadura es un elemento que se le ha estado comprando a un proveedor nuevo. Se hace un lote de X cantidad de unidades, de miles de unidades, y resulta que ese lote de productos ya sale de fábrica, va tal vez llamémoslo así, en transporte marítimo, ahora va hasta allá en alta mar y resulta que pues en fábricas se continúan confeccionando más de estos dispositivos, pero el departamento de calidad recibe una alerta por parte de ese proveedor nuevo y le dice, mire, tenemos un problema en esto que le vendimos a ustedes para lo que es la parte de soldadura, estamos detectando un problema y es que la soldadura a cierta temperatura se suelta. Entonces imagínense qué tiene que hacer esa industria, ¿verdad? En ese momento, esa empresa tiene que poner en activación este programa de alerta porque saben que hay un cargamento en alta mar de productos que probablemente van a sufrir de situaciones o de daños, ¿verdad? De defectos
por temas de temperatura. Entonces ahí se activa toda la alerta y ahí tienen que participar como mínimo los departamentos que ustedes ven en pantalla, el presidente de la empresa y la persona que está a cargo de coordinar la alerta. Todo esto tiene que estar definido en ese programa, en ese manual, ¿verdad? Donde nos va a decir qué se hace y cómo se hace. Van a tener que estar involucradas las áreas de compras, de ventas, almacén y distribución. Por supuesto, el departamento de calidad, relaciones públicas, que va a ser quien va a dar la cara frente al mundo sobre lo que está pasando. Tiene que haber asesoría legal, ¿verdad? Quien va a tener relación directa con relaciones públicas para decirle, mire, tiene que hablar así, tiene que decirlo así, limítese a decir esto, vamos a decirlo de esta forma. Y el departamento técnico como tal. Y aquí, como les dije hace un momentito, pues tienen que activarse varios protocolos. Si el producto aún no llegó a manos del cliente, podemos decir que la afectación es mínima, porque pues no hay un daño, ¿verdad? Colateral directo. El problema es cuando ya el producto está en manos del cliente final. Ahí sí, ¿verdad? Pues es bien complejo todo el proceso. Siempre dentro de este mismo elemento, ¿verdad? Como les decía, el Departamento de Relaciones Públicas debe prepararse muy bien para aclarar todas las dudas, generalmente de los medios de comunicación. Ustedes saben que obviamente los medios de comunicación se alimentan de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y algunos tienden a hacerlas muy amarillistas, a generar caos, a generar controversia y muchas veces de algo que tal vez podía ser resuelto de forma muy oportuna, pues para hacer más audiencia generan toda una telenovela. Entonces el Departamento de Relaciones Públicas tiene que estar muy bien asesorado de qué responder y cómo hacerlo, ¿verdad? En tiempo. El Departamento de Asesoría Legal, por supuesto, tiene que apoyar a este Departamento de Relaciones Públicas frente a cualquier demanda, ¿verdad? Civil que lamentablemente se genere ante un daño directo. Yo particularmente les comento que en estos temas de alerta para lo que es la recuperación de productos dañados o defectuosos, ya me ha pasado 2 veces con mi carro, en donde el fabricante, es un fabricante japonés, ha emitido alertas, ¿verdad? Para que se haga cambio, por ejemplo, ya me pasó con llavines de las puertas del conductor y del copiloto, y en otra ocasión fue con como ¿cómo decirlo? Unas tuercas, así me lo explicaron, ¿verdad? Unas tuercas que había que cambiar en el área, me parece también que de las puertas, pero traseras. Entonces, el fabricante en Japón, pues encuentra las fallas, conocen tal vez que hay una vida útil específica para esos elementos o para esos repuestos, y se encarga de informar a todos los países donde ese producto se encuentra actualmente. Entonces, se contacta con la agencia propiamente aquí en Costa Rica y la agencia por diferentes medios de comunicación, inclusive haciendo llamadas a cada cliente, se nos informa y nos dice, bueno, mira, hay una campaña por parte de la marca en donde tenemos que hacer un retiro de llavines, un retiro de unas piezas de las puertas que han detectado ahora algún tipo de falla, y obviamente dentro de las garantías y los seguros que todas las industrias manejan en sus productos, se va a hacer el cambio de forma completamente gratuita. Esto es parte de las garantías. Entonces, pues a uno lo citan, ¿verdad? Vaya a tal día, a tal hora, a tal lugar, y uno de verdad llega ahí pues con el vehículo, en cuestión de tal vez media hora, una hora, ya el personal se encarga de quitar la pieza defectuosa, se le pone la pieza correcta, y pues ya ahí usted como cliente de alguna manera sale contento porque
sin saber que anda con un problema, ¿verdad? Ahí de fábrica, se lo están informando con anticipación y le están dando la solución inmediata. Entonces uno pues de alguna manera queda tranquilo, pero es muy probable que esas alertas, repito, se puedan dar por alguna de las tres razones que antes vimos, ¿verdad? Por denuncias o demandas propiamente de clientes que ya recibieron una afectación directa, puede ser también por quejas o por el mismo departamento de calidad que lo detectó con anticipación o posteriormente. El programa de retiro de producto, ¿verdad? En caso de alerta, debe ser algo que esté por escrito, documentado, en donde se escriban todos los procedimientos de forma muy detallada, el paso a paso de lo que hay que hacer, quiénes son los responsables, cuáles son las tareas que tiene que hacer cada uno, cuál es el rol que tiene cada uno, con el fin de que haya una respuesta rápida y oportuna. La notificación, ¿verdad? Se puede hacer de forma directa con clientes, como antes les daba el ejemplo de que lo pueden a uno llamar o mandarle un correo, o lo hacen a través de medios oficiales. Inclusive cuando se hacen las retiradas, generalmente para minimizar la afectación a la imagen, se trata como de entre comillas, darle esa regalía, ¿verdad? Al cliente. En el caso del vehículo que antes mencionaba, pues le dan el repuesto completamente nuevo, uno se lo presentan en la cajita, inclusive sin abrir, para que uno vea que es un producto 100% nuevo. En caso, por ejemplo, de productos comestibles, es muy común que cuando haya que retirar algún producto, qué sé yo, galletas, que pan, que leche, es muy común que aparte del retirado, pues se le otorga una devolución del mismo producto e inclusive a veces se les da hasta más cantidad porque lo que se busca, repito, es que la afectación de la imagen de la empresa sea mínima. Importante notificar al público, ¿verdad? Sobre el peligro. Aquí no estamos hablando en ningún momento de que vayamos a tapar el sol con un dedo, ni que vayamos a esconder información. Aquí el programa tiene que ser transparente si hay más que todo si hay algún peligro a la salud, porque si queremos maquillar o atenuar el peligro, lo que podríamos estar provocando más bien es una mayor afectación. Si estamos conscientes de que hay un producto, qué sé yo, que tiene un aditivo que puede ocasionar que una persona tenga un paro cardíaco, ¿verdad? Algo muy extremo, y por miedo a las represalias de esto, decimos, mire, es que tiene un aditivo peligroso, sí, pero ¿de qué tipo de peligro estamos hablando? Ah, no, es mínimo, sí, mínimo, y resulta que aparecen 15, 20 personas con paros cardíacos, y se encuentra que la empresa escondió la información, ahí también tenemos problemas serios. Entonces hay que ser muy transparentes. La comprobación de la eficacia, ¿verdad? Para verificar que el producto se retiró del mercado, esto es una labor muy compleja. No estamos hablando de 10 productos cuando esto pasa, ¿verdad? A veces hablamos de miles de millones de unidades que hay que ver cómo se localizan y cómo se tratan de rastrear para retirarlas por completo del mercado. En algunos casos se logra, ¿verdad?, el 100% de retirada y en otros casos no, pero por lo menos se hace un esfuerzo por alcanzar un buen porcentaje de estos. Ahora veamos en el último punto la contraparte de la retirada. ¿Qué implica retirar del mercado un producto que está defectuoso o está dañado? Veámoslo ahí. ¿Qué vamos a hacer con todo ese producto cuando se recupere? No se puede botar a la basura así como así. Entonces la empresa tiene que hasta definir eso. Se va a reprocesar, se va a reelaborar, se va a desechar, cómo se va a desechar, bajo qué cuidado se va a desechar, dónde se va a desechar. En fin, hay un montón de elementos que hay que considerar, inclusive una vez que se recuperan los mismos. Para el nombramiento del equipo, ¿verdad?, de retirada, todo el personal que va a participar de esto, siempre va a estar pues obviamente nombrado un coordinador y este coordinador es el que tiene que manejar al dedillo, como decimos, absolutamente todo el proceso. Esta persona es la que va
a dirigir, a liderar, ¿verdad? Todo el proceso del personal que forma parte de este equipo. Y como lo decíamos antes, tenemos que considerar personal de producción, de control de calidad, mercadeo, ventas, asesoría legal, relaciones públicas, entre otros. Se debe definir aquí las responsabilidades, ¿verdad? O sea, en qué etapa del proceso va a estar cada persona involucrada, cuál es el alcance del retiro, cómo se van a dar las comunicaciones, tiene que iniciarse la etapa de retiro, cuánto debe tardar, cómo se va a notificar a los clientes, la información que se recolecte en todo este proceso, dónde se va a almacenar, bajo qué formato se va a almacenar, qué información necesitamos recolectar y evidenciar, tener un control, ¿verdad?, de los inventarios de estos lotes que fueron afectados o que están afectados, poder identificarlos fácilmente, disponer de esos productos defectuosos y también pues al final tener ese informe completo de todo el proceso. Localizar el producto, ¿verdad? E identificar a los clientes. Acá vamos a decir entonces que para el proceso de retirada de lotes que estén dañados es un proceso largo y tedioso. Las personas que están involucradas tienen que llevar un registro muy detallado de cuántas piezas o cuántas unidades se han recuperado, cuántas faltan, tener claridad de si se tiene localizadas todas las unidades. Como lo dije al inicio, no es lo mismo decir, bueno, aquí, qué sé yo, una persona que tal vez confeccione, qué sé yo, digamos que postres, ¿verdad? Que prepare postres y resulta que hizo 20 postres y se da cuenta que la vainilla que utilizó para esos 20 postres estaba dañada y puede ocasionar una alergia severa, pues para 20 postres de pronto vaya a ser fácil recuperarlos todos. Pero ¿qué hacemos si estamos hablando de miles de millones de piezas y que, ojo, tal vez no estén ni siquiera en el mismo país, sino que ya hayan salido del país y estén en diferentes países? Entonces ahí se complica todo el proceso. Cuando se distribuye, ¿verdad?, ese producto, por eso les decía antes, es importantísimo tener a mano toda la información de la factura de venta para poder conocer quiénes son todos los clientes a los que habría que eventualmente localizar para recuperar esas piezas dañadas. Aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo, ¿verdad? Como de cómo podría darse un plan de recuperación, en este caso específico de un alimento defectuoso. Ahí, ¿verdad?, podemos ir viendo, por ejemplo, que nos dice, voy a hacerlo más grandecito, nos dice evaluaciones preliminares del producto y viene el proceso de decisión. ¿Hay un peligro potencial? Si la respuesta es no, entonces hay un manejo de servicio al cliente como una queja habitual. O sea, que si alguien llamó y dice, mire, me quiero quejar porque el producto que adquirí, no sé, no me gustó, está mal o tiene una apariencia extraña, pero se detecta que no tiene un peligro potencial, es simplemente una queja. Pero si sí es un peligro potencial, vamos a ver qué se hace. Entonces, se recoge la información con ayuda del comité de recall. Recall es el mismo, o sea, se utiliza este nombre para ese programa de recuperación, ¿verdad? Se evalúan los riesgos potenciales para la salud y se pregunta, ¿se hace un recall? Si la respuesta es no, entonces solamente se libera ese producto y se mantiene un registro de la situación que se dio. Pero si es necesario hacer un recall, entonces vamos a informar a la Dirección General de la empresa, vamos a notificar a la agencia reguladora, definir la clase de recall, no lo mencioné, pero hay diferentes clases de recall, clase 1, clase 2 y clase 3, como ven en pantalla. O sea, dependiendo del nivel de riesgo de afectación o daño, así se le asigna esa clase. Si es una clase 1, como ven en pantalla,
lo que se hace es retirar a nivel del consumidor, preparar comunicado de prensa, designar un portavoz, realizar comprobación de eficacia. Si es un recall de clase 2, se hace un retiro a nivel minorista, y si es de clase 3, el retiro es a nivel mayorista. En el caso de ser clase 1, ¿verdad? Lo que se hace es, se quita o se coloca en cuarentena el producto. Si es de clase 2 o 3, se quita o se corrige y se termina, ¿verdad? El recall. Si se termina, entonces se puede publicar un reporte final y notificar a la agencia reguladora. Aquí, si estamos hablando de productos o dispositivos médicos, pues obviamente se va a involucrar Ministerio de Salud, ¿verdad? Como mínimo. Pero básicamente esto es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo de cómo podría darse ese proceso de forma resumida a través de este diagrama de flujo. Y para ir terminando, ya nos falta poquito, también es importante dentro de este proceso de localizar el producto e identificar a los clientes, la factura, ¿verdad? Como ya lo dijimos, es clave en cuanto esté bien completa. Una factura que tenga dirección, que tenga número del lote específico que se le vendió al cliente, el nombre del cliente, la ubicación del cliente, la cantidad de producto que adquirió ese cliente y obviamente tener la facilidad de contactarlo en caso de que haya que recuperar algo. Inclusive el rastreo no solamente es para recuperar algo dañado, sino tal vez algo que está incompleto, que de pronto digamos, mira, por error había que agregar otra pieza en cada una de las cajas y no se agregó, entonces podría ser que una alternativa sea ubicar a todos los clientes y decirles, mire, falta una pieza, se la vamos a hacer llegar. Entonces también es parte de lo que podría ocurrir. El comité, ¿verdad? Como tal, cuando hablamos de comité es el comité de recall o de recuperada. Aquí es importante que siempre esté informado. Vean, de los casos que más ocurren en estos eventos es que por error no se tenga informado al personal clave. Entonces, lamentablemente, y es feo decirlo, pero muchas veces los medios de comunicación pues andan buscando esa parte que genera algún tipo de malicia, algún tipo de daño, ¿verdad? Adicional a la imagen del negocio, y de pronto vienen y agarran a la salida de un turno de trabajo y quieren ponerse a entrevistar a personal, operarios. ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué ha escuchado? Y es cierto que están retirando del mercado este producto porque tiene un virus, porque tiene una bacteria. Entonces, ahí hay que tener cuidado con mantener informado a todo el negocio, a toda la planta. Si es, digamos, indicado por el comité que los operarios no involucrados no sepan nada, pues del todo no es correcto. Tiene que haber una información, por lo menos básica, en caso de que se den esas situaciones en donde algunos medios de comunicación, repito, pues quieren sonsacar verdades o mentiras, ¿verdad? Y por error, pues contactan a las personas incorrectas. Entonces ahí por lo menos sí debería de informárseles a los operarios, mire, si se le preguntan, si alguien le consulta qué es lo que está pasando, usted limítese a decir esto y esto, o simplemente encárguese de referirlo al encargado de relaciones públicas, que es la persona autorizada para dar los detalles. Entonces son cosillas, ¿verdad?, que obviamente son importantes. Hay que ver, ¿verdad?, cuál es el nivel de efectividad de ese retiro. Antes que hablaba, cuando hablamos de miles de unidades que hay que recuperar, pues los procesos pueden tardar semanas, meses, ¿verdad?, para la recuperación del 100% o por lo menos de un gran porcentaje. Entonces, en la medida en que la mayor cantidad de piezas sean recuperadas, en esa medida vamos a hablar de una efectividad de este programa. Puntos claves. Es mejor prevenir las situaciones que resolverlas, y eso es definitivo. Por eso es importantísimo que todas las personas involucradas en los procesos de fabricación de productos, más sobre todo en industria médica,
estén muy comprometidos con hacer labores de excelencia, con la calidad de los productos, porque definitivamente el activar un programa de recuperación es algo muy tedioso, es muy costoso y es muy complejo. Entonces es mejor prevenir. Como dice ahí, si usted es cuidadoso en la fase de preparación, los procesos de retiro y recuperación serán mucho más veloces y eficaces. Entonces, si a fin de cuentas, de ahí ni modo, hay que activar el proceso de recuperación, pero todas las personas involucradas fueron muy conscientes de sus labores e hicieron bien su trabajo, pues inclusive ese proceso de recuperación va a ser más sencillo. Este tipo de actividad debe involucrar a toda la organización, como decía antes, y deben ser administradas de manera que el objetivo principal sea siempre proteger la salud del consumidor. Yo sé que tal vez suene trillado. Las empresas, muchas van a pensar, no, tenemos que cuidar nuestra imagen, pero no, la imagen se cuida a través del cuidado y la protección que se le dé al consumidor. Si yo pongo en balanza eh, ¿qué prefiero? Si tapar la información a sabiendas que pueden haber más personas afectadas o de plano ser transparente, decir la verdad y salvar vidas, porque es que aquí tenemos que pensar en salvar y proteger la vida de las personas. Entonces ahí la empresa pues definitivamente va a tener claro que es una empresa responsable con sus clientes. Cuando tenemos un cliente que sabe que se le está cuidando, que se le está protegiendo, es un cliente fiel y un cliente que va a responder muy bien, inclusive aun cuando hayan fallas por parte del negocio. Preguntas hasta acá, muchachos. Tal vez alguien que tenga alguna experiencia acerca de algún producto o inclusive algún servicio que haya recibido, que no estuvo conforme y que tal vez haya activado sin saber este programa de recuperación. ¿Alguno de ustedes lo ha vivido? Ajá. Ok. Ajá. Ujú. Ah, ok. Ujú. Ujú. Claro. Sí, sí, muy, muy grande, definitivamente. Muy bien, excelente. Gracias por compartir esa experiencia, compañera, porque es que a veces uno pues puede hablar y hablar, pero hasta que uno dice, no, esto pasa, esto es real, tal vez tenemos una mayor conciencia, ¿verdad? De lo importante que es tener todo bien documentado, porque vean, si nos devolvemos a las primeras diapositivas, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de rastreabilidad y de trazabilidad. Entonces, si hacemos bien nuestro trabajo y en una eventualidad se tiene que activar un programa de recuperación, va a ser más sencillo. Pero si hicimos mal nuestro trabajo, dejamos botado algún dato, el código o la identificación que le asignamos a los lotes estaba incompleta, estaba mal hecha, o peor aún, ¿verdad? No se hace. Imagínense cuánto más complicado va a ser recuperar productos defectuosos. Entonces, en la medida que estemos conscientes de que nuestra labor es importante y que hay que hacerla bien siempre, todos los días, en esa medida estamos colaborándole al negocio, a la empresa, ¿verdad? Acerca de cómo pueden resolver situaciones futuras como las que vimos hace un momento. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia? Tal vez en lo laboral o en lo particular, ¿verdad? Como clientes tal vez de algún producto, no necesariamente industria médica, tal vez algo un poquito más común, o tal vez que conozcan algo. Ajá. Ajá.
Ajá, ok, 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 claro, ujú, claro. Ujú. Bueno, y ahí quién sabe cuántas cabezas salieron rodando, ¿verdad? Porque imagínense, sí, imagínense lo que es, son fallas. A lo interno las empresas tienen un montón de mecanismos, ¿verdad? De inspección. Recordemos que este módulo que estamos viendo se llama así, inspección. Entonces, ¿cuántos procesos, filtros no pasaron esa prueba? Y porque ya para que un producto salga de fábrica, uno pensaría que pasó por muchos filtros, que se revisó, se verificó y que se le dio el visto bueno para salir al mercado. Pero cuando ya está en el mercado y se detecta el error, uno dice, hey, entonces ¿en qué están, verdad? ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Obviamente que uno no espera pues que hayan recortes de personal, pero de ahí, lamentablemente mucha empresa no se quiere complicar mucho y para ellos es más fácil simplemente despedir al responsable y nos conseguimos a alguien más a ver si va a hacer bien o mejor la tarea. Pero aquí es uh-huh, sí, sí, uh-huh, sí, correcto, correcto. Y más allá de solamente un despido, es también la otra parte que la empresa como tal tiene que desarrollar. O sea, detectó el error y generar mecanismos para que el error no se repita, ¿verdad? Porque pueden contratar a alguien más, pero si no hay un precedente de cuál fue el error, pues esa persona nueva igualmente lo podría volver a cometer. Pero sí, definitivamente, como ustedes mencionan, la parte del costo, ¿verdad? Son elevadísimos. Ninguna empresa está esperando que hayan que activar programas de recuperación, porque al final de las ganancias se va a perder una gran cantidad en la parte de recuperar. Y eso no se quiere. ¿Alguien más que quiera hacer otro aporte? Bueno, yo voy a hacer el aporte con algo un poquito más digamos, particular o más casual. Eh, Tengo unos conocidos, ¿verdad? Casi familia, pero no son familia directa. Ellos habían adquirido eso fue ya hace varios años, como para épocas de Navidad, habían ido a un supermercado y en el supermercado habían como unas promociones de cajas de estas de galletas, voy a decir la marca, ¿verdad? Pero espero no meterme en problemas, de la Pozuelo. Y resulta que eran unas cajas muy bonitas, ¿verdad? Que traían mucho surtido de galletas, o sea, especial para Navidad. Estos conocidos adquieren estas cajas de galletas eh, y de ahí con la ilusión de que cuando llegan a la casa y abren las cajas de galletas para empezar a consumirlas, encuentran que en una de las cajas unas galletas estaban como verdes, ¿verdad? O sea, con una pigmentación no normal. Ellos me decían, de pronto en algún momento pensamos, ¿será que es porque están para época navideña y tal vez le colocaron un colorante, ¿verdad? Verde, tal vez alusivo a la Navidad. Y resulta que hay uno de los más ahí jugadillos, dice, "Hey, yo la probé y definitivamente era una galleta que no se podía consumir, tenía un sabor muy raro. Entonces ellos lo que hicieron fue tomarle foto a las galletas que tenían esta situación y repito, en la caja de galletas no eran todas, eran unas cuantas, ¿verdad? Que estaban así. Toman la foto, le toman la foto inclusive a la caja por fuera donde aparecía digamos, la información normal del producto, la etiqueta, y llaman a la Pozuelo. Entonces se comunican con el área respectiva, informan, ahí en la Pozuelo les dicen, bueno, pásenos las fotos del producto, de cómo se ve, y la factura de compra
este, y nosotros vamos a ver el caso y le vamos a resolver. Bueno, ellos estaban contentos porque resulta que la Pozuelo mandó a uno de sus representantes al día siguiente y traía una canasta, o sea, era una canasta. Y quiero que se imaginen una canastota de productos Pozuelo, ¿verdad? Entonces no era solamente galletas, sino un montón de otros productos de ellos, a modo de, repito, tapar esa torta. Que eso es muy común en muchas empresas, ¿verdad? Entonces presentó la persona, recuperó la caja con estas galletas completas. De hecho, por teléfono se les dijo a ellos: no consuman ninguna galleta más, déjenlas así como están. Recuperaron la caja que estaba dañada y en sustitución de la misma, llamó pues de disculpa, ¿verdad? Le dieron esta canasta de productos Pozuelo. Obviamente, como tenían la información de la factura, supieron en cuál supermercado estaba ubicado y así se les facilitó muchísimo más la ubicación del lote en general. Pero yo supongo, ¿verdad?, que ya era algo muy particular porque, repito, no eran todas las galletas, eran solamente unas y ahí tiene que haber pasado algo. Pero es muy común, repito, que las empresas cuando recuperan un producto intenten minimizar ese daño que va a sufrir la marca, porque una empresa que no estuviera consciente de esto, pues nada más le dice: y no bote las galletas y que Dios lo acompañe. Pero obviamente eso no es algo que les funciona. Entonces lo mejor es decirle: mira, aquí no pasó nada, más bien tome, le estamos regalando más, para que se quede, como dicen, a lo tico, calladito, más bonito, contento, no va a hablar mal de la marca, más bien probablemente de lo que se van a acordar es de la canasta de productos surtidos que regalaron, no de las galletas dañadas. Entonces, esto es muy común. Y bien, ¿alguien con algún comentario adicional o alguna preguntita? Si no, para comentarles sobre la tarea que tenemos para hoy. Esta es la segunda tarea y última tarea del módulo. Una tarea una actividad de reforzamiento y precisamente es sobre el tema de trazabilidad. ¿En qué consiste esta tareita? Muy sencilla, vea, dice: investigue sobre algún caso en industria médica donde se haya activado una alerta de recuperación. Puede ser algo nacional o internacional. Como puede ser de lo que los compañeros hoy comentaron, pero obviamente nadie podría repetirla. Puede ser cualquier otro momento, como ahí lo puse, puede ser nacional o internacional. Y lo que necesito es que en la parte de tareas de Classroom me adjunten la noticia completa, o sea que si ustedes la encuentran en internet, me le den un pantallazo y lo pongan como imagen, o que pongan el link de la tarea para yo ver el original, y me van a hacer un comentario acerca de cuál es la importancia de la trazabilidad de ese producto de la noticia en concreto. O sea, ¿por qué ustedes consideran que la trazabilidad ahí jugó un papel importante? ¿Me explico? Ok, vean, para que lo hagamos bien justo, por así decirlo, yo en la parte de tareas puse esto mismo, pero hice la aclaración, voy a enseñárselos por acá, permítanme, de que acá está tarea 2, les indiqué, si aquí lo puse, redacte mínimo un párrafo de 10 renglones, ¿verdad? Entonces, para que después no me vayan a escribir una línea ahí nada más, es un párrafo de 10 renglones. Esto pueden hacerlo a mano en papel y le toman foto, o quien lo quiera hacer en la computadora y subir el archivito digital, igualmente es válido. Por favor, ¿verdad? Veamos que esta es una tarea que tiene un valor del 10%. La otra semana, si Dios nos da vida, terminamos el módulo con la última clase, la activación del examen. El examen tiene un valor del 70% y pues es importante que vayamos al día con todas las actividades. Este módulo solo fueron 2 tareas, la primera tarea del 20%, esta segunda tarea del 10% y el examen final. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario.
¿ok? En los próximos minutos, ¿verdad? Estaría ya lista la grabación de esta clase ahí en Classroom por si ocuparan chequear alguna cosita. Y pues si estamos claros con toda la información, sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo y desearles una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.